la última unidad química para expresar la concentración de una solución corresponde a la fracción molar. La fracción molar la voy a representar con la letra X y se define como la relación que hay entre el número de moles de un componente con el número total de moles de todos los componentes presentes en la solución. La fórmula, supongamos que tengo una solución con 3 componentes, sería la siguiente. Yo debo sacar la fracción molar del componente A y esto lo saco a partir del número de moles de A entre el número de moles de A más el número de moles de B más el número de moles de C más, si es que hay más componentes, pues el total de ellos. Fracción molar de B sería número de moles de B entre el número de moles de A más el número de moles de B más el número de moles de C más los demás componentes, como ya les había comentado. C, número de moles de C entre el número de moles de A más el número de moles de B, número de moles de C, más los demás componentes. Esta sería la manera de obtener la fracción molar de cada uno de los componentes, dependiendo pues obviamente de cuántos componentes hay. Pero aquí también vamos a tener que volver a hacer uso de la fórmula del número de moles, porque eso es lo que voy a tener que utilizar. Entonces, para sacar el número de moles de A, pues sería número de moles de A es igual a los gramos de A entre el peso molecular de A. Esto ya lo hemos usado. Número de moles de B es igual a los gramos de B entre el peso molecular de B. Número de moles de C es igual a los gramos de C entre el peso molecular de C. Si hay más componentes, pues usamos la misma fórmula, nada más le cambiamos la letra que me indique a qué sustancia me estoy refiriendo o componente. Bien, vamos a hacer un ejercicio referido a la fracción molar y para ello, pues hay que leerlo como ya lo habíamos mencionado y nos dice lo siguiente el problema. Una solución gaseosa contiene 2 gramos de helio y 4 gramos de oxígeno. ¿Cuáles son las fracciones molares de helio y oxígeno en la solución? Bueno, vamos a poner los datos que me están dando en el problema. Son 2 componentes solamente los que yo voy a tener, helio y oxígeno. Y lo que me están dando son los gramos. Si recuerdan, los gramos los puedo representar con la letra W. Entonces, W de helio son 2 gramos. W de oxígeno, 4 gramos. Si recuerdan, el oxígeno es una molécula diatómica, entonces por esa razón la estoy representando de esta forma. Entonces, estos datos me los está dando el problema. Y lo que a mí me piden es la fracción molar de helio y la fracción molar de oxígeno. Estos dos son los datos que a mí me están solicitando en el problema. Bien, si recuerdan, la fracción molar yo la tengo que calcular a partir del número de moles entre el número de moles totales. Voy a sacar primero entonces el número de moles de helio, luego el número de moles de oxígeno para poder usar la fórmula, si no, no la puedo usar. Para yo sacar el número de moles de helio sería igual a los 2 gramos que me da el problema y voy a sacar el peso molecular. En este caso, helio, únicamente pongo su peso que está registrado en la tabla, que es gramos sobre mol. Gramos con gramos se cancela y el número de moles de helio
Cuando yo haga la operación, me va a dar un valor de 0.5 mol. Ya tengo el primer dato. Hago lo mismo con el oxígeno. Número de moles de oxígeno es igual a W, si recuerdan, 4 gramos, entre el peso molecular del oxígeno. El oxígeno, al estar 2 veces, multiplicamos el valor de la tabla periódica, 15.99 por 2, y me da 31.98 gramos sobre mol. Gramos con gramos se cancela y me queda 0.125 mol. Estos dos datos son los que yo voy a usar para calcular la fracción molar de cada uno de ellos. Pero primero tuve que obtener el número de moles, si no, no puedo usar esta fórmula. Bien, ahora vamos a calcular la fracción molar del helio, y es el número de moles de helio entre el número de moles de helio más el número de moles de oxígeno. Estos dos datos que yo obtuve. Fracción molar de helio es igual a 0.5 mol entre 0.5 mol más 0.125 mol, que es el del oxígeno. Al momento de hacer las operaciones, X de helio es igual a 0.8. Las unidades se cancelan, mol sobre mol se va a cancelar, y esta es mi fracción molar de helio. Para oxígeno hago lo mismo. Fracción molar de oxígeno es igual, ahora este dato va a ir aquí arriba, sobre 0.5 mol, que es el del helio, más 0.125 mol, que es el del oxígeno. La fracción molar es de 0.2. Y entonces ya tengo lo que me pide el problema. La fracción molar de este componente, fracción molar de este componente. Ahora, algo muy importante. La suma de las fracciones molares siempre me debe dar 1, o lo más cercano, lo más aproximado. Si yo sumo estos dos valores, me da 1. Y entonces eso me reafirma que lo que yo hice estuvo correcto. Vamos a hacer un segundo problema referido a la fracción molar. El problema, como ya lo hemos comentado, hay que leerlo para ver cuáles son los datos que nos proporciona. Y nos dice, ¿cuáles son las fracciones molares de soluto y disolvente de una solución acuosa 1 molal? Ese es el problema. Bien. Vamos a ver qué datos nos dan. Me dicen que la solución es acuosa 1 molar. Entonces tengo este dato. Yo puedo sacar cuántos moles hay de soluto. ¿Por qué? Si recuerdan, la molaridad es el número de moles que hay en 1 kilogramo de disolvente. Entonces el número de moles de soluto va a ser 1 mol. Pero me falta el del disolvente. Si me dice que es acuosa, estoy refiriéndome al agua. Entonces, al ser 1 molar, me dice que hay 1 mol por cada kilogramo de disolvente. Entonces el agua es el disolvente. Por lo tanto, yo no conozco este valor, pero lo puedo conocer. ¿Cómo? A partir de la fórmula de N
es igual a W sobre el peso molecular. Se preguntarán, ¿cómo saber cuánto de A? Pues ya lo habíamos dicho, es 1 kilogramo de disolvente. El agua es el disolvente. Por lo tanto, N de agua es igual a 1000 gramos. Si recuerdan, es 1 kilogramo de disolvente, equivale a 1000 gramos, entre el peso molecular del agua. El peso molecular del agua es 17.99 gramos sobre. Y entonces gramos con gramos se cancela y el número de moles de agua que yo voy a tener en este caso va a ser de 55.6 moles. Ya tengo este dato, ya tengo este dato. Y entonces ahora vamos a sacar la fracción molar. Bien, cuando ya tenemos el número de moles, pues ya puedo sacar las fracciones molares. La fracción molar del soluto, porque no sabemos de qué sustancia se trate, simplemente que es el soluto, es igual a su número de moles, que es 1 mol, entre 1 mol más 55.6 mol, que es el agua. Cabe mencionar en este caso, algunas calculadoras, si recuerdan, nos redondean los valores. Aquí posiblemente les dé el número fraccionado, pero con más números decimales. Yo estoy colocando el de la calculadora que me está dando, pero me lo está redondeando. Entonces nada más para que tengan ustedes en cuenta ese detalle. X, la fracción molar, que es la que yo voy a calcular, entonces me da 0.018. Ya tengo la fracción molar del soluto, dividiendo 1 mol, que es el dato que tenía acá, entre la suma de ambos. Con la fracción molar del agua. Hacemos la misma operación, pero ahora el número de moles es 55.6 entre 1 más 55.6 mol. Y voy a obtener su valor. El valor de la fracción molar del agua es igual a 0.982. Y entonces ya tengo la fracción molar del soluto y del agua. Y recordando lo que les mencionaba, si yo sumo estos, me da una suma de 1. Bien, con esto estamos terminando las unidades químicas. Como ustedes pudieron darse cuenta, ahora tuvimos que hacer uso de las fórmulas químicas de las sustancias y a partir de ello sacar su número de moles o bien pesos equivalentes para poder hacer su cálculo.